Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Muchas, pero muchas bendiciones para todos. Este es otro día, este es otro devocional y esto se llama Soldados a Ojos Cerrados. Muchachos, el día de hoy quisiera hablarles del por qué yo soy cristiano, ¿sí? O me considero cristiano, ¿no? Porque he tomado la decisión desde hace mucho tiempo de seguir al Señor Jesucristo, de amar a Dios, de creer en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de adorarlo a Él, de buscarlo y de anhelarlo. ¿Saben por qué, muchachos? Hay muchas explicaciones que alrededor podría darles, pero desde ya les voy a decir, desde los 12 años, 10 años diría yo, me puse a investigar acerca de muchas religiones, ¿sí? Sé de budismo, me leí el Bhagavad Gita, eh, durante muchos años estudié las enseñanzas brahmánicas de los yogis, su filosofía, averigüé acerca del taoísmo japonés, ¿sí? De Lao Tse, eh, sé de los sufis de la India. Recuerdo que en el pasado practiqué las ciencias ocultas, es decir, estuve metido en el esoterismo, la nueva era, algunas cosas entre comillas de satanismo, aunque no puedo decir que estuve en una secta ni nada de ese tipo de cosas, ni hacía sacrificios, nada de esas locuras, pero sí leía libros prohibidos, hacía cosas que no están en el orden de las cosas de Dios en ese sentido. También sé en muchas ocasiones de las tribus indígenas, la adoración y el culto que le rinden en muchas ocasiones. En el pasado averigüé acerca de cosas como la Wicca, el culto al sol, el culto a la luna, ¿sí? Muchachos, quiero ir a algo, ¿sí? O sea, no le estoy dando la gloria al diablo ni nada de eso, pero quiero decirles que sé muchas filosofías y doctrinas, ¿saben? Eh, Cuando leía en muchas ocasiones acerca de Krishna, de Buda, de Lao Tse, de Confucio, incluso filosofías como Descartes o, no sé, Federico Nietzsche, me daba cuenta de que sus palabras en sus textos me llevaban a pensar así como cuando vemos a uno de estos sujetos conferencistas de superación personal, que en su momento te sientes bien, pero no son palabras o sea, que perseveren, como que se queden plasmadas ahí y como que tú sientas vida en ellas. A diferencia de todo esto, también me di cuenta de que en todas estas doctrinas y filosofías en muchas ocasiones se busca la iluminación, ¿sí? Se busca el superhombre, el yo trascendental, el unirme con el universo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, Buda en el Nirvana buscaba la iluminación del ser como tal, ¿sí? Entre Lao Tse y Confucio, que son dos doctrinas, el confucianismo que es de los chinos y el taoísmo que viene de los japoneses, sus doctrinas vienen mucho acerca de la iluminación, pero también la sabiduría, de entender la naturaleza y todo alrededor, pero en sí, no hablan realmente de algo como habla la palabra de Dios y la trascendencia que trae en la vida de las personas. Aparte de que vuelvo y digo, estos hombres como Buda buscaban siempre la iluminación, y si ustedes se van a poner a leer ese tipo de escrituras, se van a dar cuenta que después del supuesto nirvana y todo ese tipo de cosas, Buda vuelve otra vez a su cuerpo y muere como todos los demás. Mahoma, a pesar de que dos de las religiones más grandes del mundo, que es los musulmanes, ¿sí? Y nosotros los cristianos o el cristianismo, el islam y el cristianismo, a pesar de que vienen casi muy unidos, porque el padre es Abraham, nuestro padre es Abraham, y de parte de ellos Ismael, y por el lado de nosotros Isaac, Jacob y todo, bueno, todos los demás, ellos creen que Mahoma es el profeta, ¿sí? Y Alá es Dios, ¿sí? Pero no es exactamente el mismo Dios en el que creemos nosotros, a pesar de que muchos dicen que sí, no lo es, muchachos. El Dios de nosotros se llama Yeshua HaMashiach, si es, lo vamos a decir etimológicamente, el nombre, sí, Yeshua HaMashiach, sí, en el arameo, si no me equivoco que es, pero es Jesucristo. No hay nada de malo en decirle en esos tiempos Jesús de Nazaret, no, nada, o Jesús, bueno, Jesucristo, pero ya sabemos de quién estamos hablando, el Padre, Dios, sí, que es Yahvé o Yah o Yahweh o todos estos nombres que Dios mismo, el gran yo soy, sí, y el Espíritu Santo, ¿sí? Que en muchas ocasiones en estos tiempos se ha venido confundiendo en muchos cultos, que se ve las personas como saltan y gritan y hacen un poco de cosas, el espíritu Kundalini, que no tiene nada que ver, es un falso Espíritu Santo, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y bueno, ya he hablado de este tipo de temas, ¿sí? Entonces la Biblia siempre me ha dicho, todo se haga con respeto, con orden y sin tanto circo ni tanta parafernalia, ¿sí? Entonces, muchachos, vuelvo a lo mismo, quiero leerles una palabra que está en Juan 14, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre
en el lugar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no los habría dicho antes? Voy a prepararles un lugar. Cuando esté todo listo, volveré para llevarlos. Para siempre estén conmigo donde yo estoy. Ay, perdón. Y ustedes conocen mi camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, y presten atención, mucha atención en esta parte, dice. Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es el Padre. Y ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Las Escrituras están diciendo que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él es el único camino que lleva al Padre. Para aquellos que, independientemente si muchas personas están suscritas y son católicos o llegan a ver este video, les tengo malas noticias. Si tú crees que María es intercesora, la Biblia nos está develando algo que es totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, nosotros como cristianos no es que digamos, yo me las sé todas, sí, porque también está el mensaje de las 7 iglesias que en muchas ocasiones dicen, nosotros tenemos la verdad, si eres adventista, si eres presbiteriano, si eres pentecostal, y yo creo que en el cielo no veremos sino personas que decidieron creer en Jesucristo y tomaron la decisión de hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, saber que también la fe sin obras es muerta, ¿sí? Pero también no nos vayamos al extremo, por ejemplo, como van los católicos que dicen que por obras se llega al cielo, y realmente eso no lo dice la palabra de Dios, ¿saben? En este tiempo veía como el Papa, él supuestamente la autoridad de Dios acá en la tierra perdonaba al mundo, y en muchas ocasiones él dice que Jesucristo como jesuita, porque ya me di cuenta, no solo él, no solo Francisco, sino los jesuitas tienden a decir que Jesucristo, el sacrificio en la cruz fue como perdido, o sea, como que no valió para nada. Entonces es como si tuviéramos que ayudarle a Dios, y creo que no hay necesidad de eso. Creo que Él entró una y para siempre al lugar santísimo en un sacrificio inmolado y perfecto, y ya no hay que entrar, ya no hay que hacer más pagamentos, ya no hay que hacer más palomas, arrodillarnos más como si estuviéramos sufriendo. No estoy diciendo que no nos humillemos delante de Dios, pero lo que estoy diciendo es, muchachos, leí de estas filosofías, practiqué el yoga, el desdoblamiento, sí, yo sé esas cosas. Estuve con, entre comillas, maestros como maestros de yogis, tuve maestros de practicantes de ciencias ocultas, tuve personas que me enseñaban nueva era, leí muchos libros reconocidos de Deepak Chopra, bueno, muchas cosas, ¿saben? O sea, nunca he sido como tan excluyente de simplemente decir, no, yo como cristiano soy el que tengo la razón, porque siempre también lo veo como en el sentido de que creo que era Pablo el que decía, no sé, no estoy seguro, que decía que tomemos lo bueno y desechemos lo malo, sí. Y ellos cuando estaban en Grecia en muchas ocasiones también tenían que compartir con los griegos y otras personas, ¿saben? Yo en este tiempo que he estado con unos chicos, los cuales tienden a hacer yoga y hacen alaban a Krishna y todo eso, hablando con el maestro de ellos, bueno, el maestro, sí, el profesor, o sí, bueno, el profesor, llamémoslo para no hacerlo sentir como nosotros también, tampoco tan mal y nada de ese tipo de cosas. Hablaba con él y él me decía que Krishna y Jesucristo también eran como el mismo, sí. Y resulta y pasa que nosotros, porque yo le decía, nosotros somos monoteístas. ¿Qué quiere decir esto? Mono, uno solo, teo, Dios, un solo Dios, creemos en un solo Dios. Pero ellos decían que él decía que ellos también eran monoteístas, y no es cierto, porque Krishna no tiene nada que ver con Jesucristo. Jesucristo es uno, Krishna es otro, y realmente no como tal, si ustedes se dan cuenta, pareciera que parecieran cosas similares, pero no es lo mismo, predican cosas distintas. Ellos predican mucho la espiritualidad, el superhombre, la iluminación, la trascendencia, aparte de que sí hablaba del sacrificio, pero nosotros no lo creemos así realmente. Nosotros siempre vamos a creer que no hay ninguna otra forma de que Dios nos haga aceptos delante de Él, si no es por medio de Jesucristo y el sacrificio de la cruz, por la sangre preciosa, porque nosotros realmente lo tenemos en cuenta en nuestras vidas, ¿saben, chicos? Cada día, cada vez que yo veo personas alrededor confundidas en muchas cosas, yo les hablo realmente de esto, que no es una verdad entre comillas, porque en ocasiones las personas nos dicen, pero si ustedes van a pedirme plata, pero si ustedes van a hacerme esto, sí, la Biblia dice que en la viña del Señor hay de todo, ¿saben, chicos? Pero también hay personas que desde un principio siempre quisieron seguir y respetar y tener el temor de Dios hacia las escrituras, hacia la palabra de Dios y hacia Él como tal. Entonces, muchachos,
voy a dejarles un pequeño video que un señor habla, un señor de edad, habla precisamente de todo este tipo de cosas. Es más, en un momento habla también del yoga. Yo cuando hago, he hecho en estas ocasiones meditación con estos amigos, que vuelvo y les digo, no me vayan a decir satánico ni nada de eso, porque creo que a veces los afanes del mundo y el estrés, y por eso es que ocurren muchos infartos, por eso es que hay muchos derrames cerebrales, todo ese tipo de cosas, el estrés, y no nos tomamos un momento de pasividad para simplemente posarnos en nuestra cama, así no sea para hacer rezos como hacen muchos de ellos, yo no lo hago, sino para respirar pausada y tranquilamente y apaciguar los ánimos. Vean que los científicos y las personas que saben de esos temas dicen que son muy buenos, y en ocasiones cuando todo lo queremos ya en esos tiempos, que microondas ya, comida ya rápida, ¿cierto? Celular, todo ya, la información, entonces todo es ya, que si voy a pagar un bus, o sea, voy a llegar más tarde de acá a Estados Unidos, ¿sí? En cambio, perdón, a Estados Unidos no, digamos a alguna parte de Colombia, pero que si voy en avión voy a llegar más rápido, y que si siempre queremos todo como ya, ¿saben? Y siempre ese tipo de cosas de la desesperación. Entonces yo lo veo es como una especie de catarsis, como una especie de quietud, entender de que mi organismo, como cuando yo hago ayunos, hay que también liberar al organismo de como una maquinita, somos como un motor, vuelvo y digo, por eso es que las personas sufren de tantos preinfartos, les dan un coma, un derrame cerebral, y esto es delicado, muchachos, estamos hablando de la salud de nosotros como creyentes. Hace poquito, bueno, ya para terminar, vi un video o escuché un devocional en el cual decía que en estos tiempos hay muchos pastores que han llegado a sanatorios o lugares así como mentales o es que no sé cómo llamarlos, centros psiquiátricos, bueno, clínicas de reposo por el estrés que viven en sus comunidades, en sus iglesias, porque el hermanito dijo esto, porque se le ocurrió esto, porque no hay dinero para pagar allí, por tantas cosas, ¿sí? Y vuelvo y digo, tenemos que tener tranquilidad, paz y gozo. Creo que no necesitamos de parlantes ni cosas gigantescas simplemente para hablarle a las personas de Dios. Hay que tener simplemente un corazón dispuesto. También hay que ayudar físicamente, porque no vamos a decir solamente vamos a hablar bonito de Dios, sino es importante y es necesario también llegarle a las personas con necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Física casi siempre en las personas. Entonces vamos a hacer este tipo de cosas nosotros como creyentes, ¿saben, muchachos? Eso es demostrarle a este mundo de tinieblas que somos luz. No solamente hablar bonito, ¿saben? Sino simplemente demostrar las cosas con hechos, muchachos. Entonces, así como lo decía hace un momento en Juan 11:40, dice Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie más va al Padre si no es por medio mío, ¿sí? Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él es el único que tiene las llaves de nuestra vida para la eternidad, pues por lo mismo dice la Biblia que se las arrebató al diablo. Todos los demás de los cuales hablé murieron, ¿sí? Mahoma murió a los 70 y algo de años, Buda también murió, Krishna, bueno, no sé, pues aparentemente no creo mucho en muchas de las cosas que ellos hablan, es más, ellos lo ven como dioses de colores, y bueno, creen que nosotros reencarnamos en ratas, o no les estoy ofendiendo, estoy diciendo lo que es, ¿sí? Sencillo. Creen en muchas ocasiones que se va pagando las cosas con el tiempo, y el día de mañana podemos llegar a Dios y todo. No, nosotros no creemos eso, ¿sí? Nosotros simplemente creemos es que nosotros tenemos que morir a todo lo que hay en este mundo, no creernos los más espirituales, los más iluminados, a pesar de que sí debemos buscar la santidad. Y nada, chicos, es simplemente seguir el Evangelio y seguir a Jesucristo. Él es el único mediador entre los hombres. No hay María en ese sentido, no hay Lao Tse, no hay el Dios Sol, no lo hay, sí, muchachos. Todo eso hace parte de la creación de Dios, y está para nosotros valorarlo, amarlo, gozárnoslo, sí, apreciarlo, pero también tener en cuenta que todo eso va a acabar y nuestra eternidad va a estar en otro lugar, muchachos, ¿sí? La Biblia dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. Muchas bendiciones y gracias por haberme escuchado. A todo lo que yo hubiera preguntado en el fondo. Y ahí entendí el Evangelio de Jesucristo. A través de eso lo entendí. Bueno, sí, dicen que Jesucristo aprendió cosas también de otras religiones. No crea, yo nunca lo he creído. Sí, tú no lo has creído. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una razón. Tienen valores parecidos. Pero le voy a dar una razón que es fácil entender. Jesucristo es judío, ¿no? Sí. Pertenece a un pueblo que se sabe que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos, deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar
esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Es otra cosa distinta, es lo propio del monoteísmo hebreo, abrámico. Entonces no hay que confundir el autorrealización a través del yoga y la meditación del Oriente, que tiene un enorme valor, que lo reconozco y yo lo practico, pero el monoteísmo hebreo es otra cosa, ¿no? ¿Cree que hay otra vida después de la muerte? Si hay otra vida después de la muerte, pero ¿usted es cristiano? Por supuesto que la hay Gaby otra no. vida. Yo veo la Gaby. Según la tradición Soy bíblica, agnóstica, no sé lo que hay. según la tradición tengo una mente bíblica, capaz de el entender ni muerto, encontrarme con alguien. el muerto duerme hasta la resurrección. Entonces nuestra esperanza cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio en el fondo de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso, que es parte de la evolución en el fondo. Primero tenemos un cuerpo carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? Que el sacrificio de Él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la relación entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos creen a rajatabla, otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino con su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no es cierto? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Y yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos, de corrupción, que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Pero todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa. ¡Oh, qué horror, Dios mío! La medallita milagrosa. Todo eso es un montón de cosas. Pero eso es fe también, es fe a ser cristiano. Espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un ser que dice, los últimos serán los primeros, ya de eso basta, para que es un gallo muy peligroso. Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que siga hablando, ¿no? Y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso para el poder, muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo, en virtud de lo que pasa hoy, serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, ¿esto del sacrificio? Claro, de que el sacrificio habría sido en vano, en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. Bueno, el sacrificio ya ocurrió, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa.
Pero Él qué raro que te la haya dicho sabe que la sacerdote. humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿no es cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el Imperio Romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos, todos. La guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino. Él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, ese un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Entonces, eso no es pesimismo, eso ya ocurrió. Al revés, eso es optimismo. Estamos libres a condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros.